Bienvenidos. Esta es la clase correspondiente al sistema digestivo 3. Mi nombre es Daniela Otero González y yo soy su docente. El día de hoy vamos a recordar la estructura básica de ese sistema digestivo. Vamos a hablar del intestino delgado, las glándulas intestinales, el tejido linfático intestinal y finalizaremos con el intestino grueso. Habíamos mencionado entonces que el tubo digestivo estaba compuesto por el esófago, el estómago, que se ve en la sesión pasada, el intestino delgado y el intestino grueso, que se ve en esta sesión. Habíamos dicho que ese tubo digestivo como tal tenía la misma estructura durante todo su trayecto, con modificaciones específicas según el órgano. Habíamos entonces hablado de 4 túnicas. Una túnica que era hacia la luz, llamada mucosa, una submucosa, una muscular y finalizábamos en una serosa o adventicia según la presencia o la ausencia de mesotelio. Tenemos entonces aquí una, llamémoslo así, rodaja de intestino delgado, donde también podemos ver nuestra luz. Empieza la mucosa, submucosa, la muscular y termina la serosa. Nuevamente acá las 4. Si ya lo fuéramos a representar en una placa específica de intestino delgado, entonces tendremos lo siguiente. Con el número 1, la mucosa. Con el número 2, la submucosa. Con el número 3, la muscular. Y en el número 4, la túnica serosa o adventicia. La diferencia básica entonces del intestino delgado es que al tener varias porciones, es decir, duodeno, yeyuno, ilion, podemos decir que en el duodeno se va a diferenciar porque tendremos en la submucosa una glándula adicional a todo lo que hemos hablado del tubo digestivo. Este intestino delgado tiene una particularidad y es que tiene unos pliegues, como se está viendo en esta imagen. ¿Cómo genera ese intestino estos pliegues? Y esos pliegues se denominan pliegues circulares. Estos pliegues van a estar compuestos de 2 túnicas. Va a contener la mucosa, en este caso se ve aquí de color amarillo, y va a contener además la submucosa, como la submucosa es, o más bien se inserta esa cosa como tal, que aquí corresponde a ese color rosado que tiene pintaditos algunos vasos sanguíneos. Ahora, eso es lo más macro. Incluso en el anfiteatro uno puede llegar a ver esos pliegues circulares en el intestino. Seguido de eso vamos a tener unas vellosidades. Las vellosidades entonces corresponden únicamente a mucosa. Por tanto, en este dibujito, esta sería una sola vellosidad. Si me voy por aquí, esta amarillita es otra vellosidad. Por aquí, esta es otra vellosidad. Eso corresponde con el color amarillo, es decir, con lo que en este dibujo nos está representando única y exclusivamente la mucosa. Además, en esa mucosa y en esas vellosidades tendremos células que apicalmente presentan microvellosidades y esas microvellosidades, entonces para que quede claro, son únicamente a nivel celular y esas células se encontrará obviamente en la mucosa. Tendremos entonces que este intestino delgado tiene una larga longitud.
aproximadamente unos 6 metros distribuidos en orden de duodeno, yeyuno e ilion, siendo el ilion el más largo y el duodeno más corto. Va a funcionar como un órgano de digestión, donde pasa del estómago a este intestino el quimo para hacer específicamente absorción de muchísimos nutrientes y secreción de algunas toxinas que necesitamos descartar. Tendremos entonces que cada parte de ese intestino delgado, como lo podemos apreciar en las imágenes, va a verse diferente. Diferente no solo en la amplitud de la luz de ese órgano, sino que también tendrá componentes especiales dentro de esas túnicas que le dará características especiales. Vamos a concentrarnos entonces cómo está compuesto todo este intestino delgado. Y lo primero que podemos decir es que tendremos una túnica mucosa, y esa túnica mucosa, como estamos viendo en la imagen, primero tendrá, o más apical, tendrá un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Vamos a tener hacia basal una lámina propia que corresponderá a tejido conectivo laxo. También tenemos nódulos de tejido linfático, por ejemplo, este que se ve acá. Tendremos una muscular de la mucosa, por aquí, y tendremos entonces, para darle una característica especial a este intestino, la presencia de glándulas intestinales, como estas que estamos viendo aquí, que son morfológicamente unas glándulas, aquí les dejo el dibujito, tubulares simples. Estas también pueden ser llamadas o encontradas en diferentes textos como criptas de Liverpool. Y este nombre entonces es un nombre propio que trataremos de no usar. Llamaremoslas entonces glándulas intestinales. Tenemos que en la túnica submucosa, es decir, de aquí hacia basal, tendremos un tejido conectivo denso y regular, viendo por aquí, la presencia de un plexo submucoso, que en esta imagen no está muy fácil ni muy claro, pero aquí tenemos una porcioncita, y van a aparecer específicamente y únicamente en el duodeno estas glándulas que están aquí, que se llamarán glándulas de Brunner o glándulas duodenales. Para no usar este nombre, dejemos las glándulas duodenales, las cuales serán tubulares compuestas, como se ve aquí. Estas glándulas de Brunner, si ustedes aprecian aquí, aquí y aquí, lo que están haciendo es conectarse con la luz del órgano a través de las glándulas intestinales. Esto quiere decir que la secreción que se produce aquí va a ser liberada a través de la glándula intestinal. Tendremos ahora una túnica muscular que se comporta como el resto del tubo digestivo, con un músculo liso circular interno, un plexo mientérico y un músculo liso longitudinal externo. Encontrando, por último, una túnica adventicia que corresponde con tejido conectivo laxo, como estamos viendo aquí, y si encontramos en alguna parte presencia de mesotelio, entonces no tendremos una túnica adventicia, sino una serosa. Hablemos ahora de las glándulas intestinales. Tenemos, ya dijimos, de dos tipos.
Estas, las más hacia la luz, que serán las glándulas intestinales propiamente dichas o criptas de Lieberkühn, y tendremos únicamente en el duodeno glándulas duodenales en la submucosa. Vamos a hablar entonces de las glándulas intestinales primero. Aquí entonces lo que tenemos es un esquema donde se muestra cómo es esa cripta y qué células la conforman. Como tal, son 5. Primero tendremos más o en mayor proporción una célula de absorción de la superficie o también llamada enterocito. Aquí en el esquema se ven de color amarillo. Tendremos unas células que aparecen como color azul y nuevamente son glándulas unicelulares o células caliciformes. Tendremos células enteroendocrinas que aparecen aquí en verde. Tendremos células madre que aparecen en rosado. Y por último, unas células que no habíamos hablado anteriormente y se llaman células de Paneth, las cuales aparecen también en la base de la glándula de color azul con unos puntos que muestran su secreción de tono rosa. Vamos a verlo entonces ahora histológicamente. Tendremos que lo primero que aparece son los enterocitos. Y estos enterocitos no son más que células epiteliales cilíndricas con microvellosidades. Estas son células que funcionan como células de absorción. Por tanto, ese intestino, si nos ponemos a buscarle la lógica, está haciendo muchísima absorción. Primero porque tiene las microvellosidades a nivel celular, tiene además las vellosidades intestinales como tal y a nivel más macro tiene incluso pliegues. Por tanto, esos 6 metros, llamémoslos así, de intestino, generan muchísima absorción al tener tantas pliegues y tantos lugares específicos para la absorción. Y esto es gracias a esta célula llamada enterocito. Además, agregándoles por aquí, su núcleo será basal, es decir, hacia la. Tendremos como segunda célula la célula caliciforme, que es una glándula unicelular que hemos mencionado desde las primeras semanas del curso. Y esas glándulas son especiales al secretar mucinas. Normalmente en los preparados histológicos vemos así, unos globitos y un espacio en blanco, debido a que la técnica histoquímica pues retiró esas mucinas de allí y no queda sino un espacio vacío. Sin embargo, hay tinciones específicas para estas mucinas y entonces esta tinción, por ejemplo, nos la muestra en color azul. Incluso podemos ver cómo se secreta a la superficie o a la parte más apical de este tejido. Aquí también la podemos ver, pero vemos específicamente cómo se forman pequeñas gotas de mucina dentro de esas células caliciformes. Esta célula se llama célula de Paneth, no habíamos hablado de ella, pero aquí voy a introducirla. Y estas son células que se encuentran en la base de las glándulas, por eso las señalo aquí. Si yo hiciera un acercamiento, entonces vamos a ver estas células así, que tienen un núcleo hacia basal y hacia apical de ellas tendrán gránulos y esos gránulos son acidófilos. Lo que van a generar es una regulación de la flora bacteriana normal y gracias a sus gránulos van a mantener la inmunidad porque esta secreción que ellos liberan es antimicrobiana.
Si tomáramos una tinción especial para ver esos gránulos como tal, se ven así, en rojo como están señalados acá, gracias a la tinción especial. Y estos gránulos van a liberar lisozima y péptidos hidrofóbicos llamados defensinas, los cuales se van a unir y se descomponen las membranas de los microorganismos y las paredes de las bacterias. Aquí entonces vemos células de Paneth. Sin embargo, también podemos ver células caliciformes y estas otras de aquí con la tinción especial, que será nuestra cuarta célula llamada enteroendocrina. Estas células enteroendocrinas, entonces, no las vamos a buscar al microscopio, porque como ya dijimos, necesitamos tinciones especiales para verla. Por ejemplo, en esta imagen nos las están señalando aquí en un color café, y esto es una inmunistoquímica, es una tinción muy especial. Estas células lo que realizan es elaboración de hormonas, como las que tenemos aquí. Además, van a activar la cascada de señalización iniciada por proteína G. Esa cascada lo que hace es producir la liberación de péptidos que realizan gran variedad de regulaciones en la función gastrointestinal. Va a generar entonces regulación de la secreción del páncreas, va a inducir a la digestión, la absorción y el control de la homeostasis energética. Tenemos por último las células madres. Esto que estamos viendo en las imágenes es microscopía confocal, y aquí de verde estamos viendo las células madre teñidas con unos fluorocromos, que es lo que hace que las podamos ver así como brillantes. Estas células madres también las podemos encontrar en la literatura como células intermedias o célula madre intermedia. Vamos a encontrar que está en la mitad basal de la glándula, tal y como lo vemos en la imagen de la izquierda. Tienen capacidad de división y por tanto, si fuéramos muy, digamos, complicados más bien en nuestra adquisición de imágenes y en nuestra búsqueda de imágenes, podríamos buscar células realizando mitosis y por tanto les podríamos decir que esas son células madre. Para no complicarnos, esta célula tampoco la vamos a buscar en nuestras placas. Además, estas células entonces se van a encargar de reemplazar específicamente las células caliciformes y los enterocitos. Tendrán microvellosidades cortas y eso sería otro de los indicios para buscar un microscopio. Por último, para hablar de estas glándulas, no debemos olvidar estas que son las glándulas duodenales. Y las glándulas duodenales, si pusiéramos o hiciéramos más bien un acercamiento, la veríamos así, como si fueran acinos y de naturaleza mucosa. Por tanto, van a ser productoras de zimógeno y de moco. También van a tener entonces, como ya hemos dicho, que son glándulas morfológicamente definidas como tubulares compuestas. La secreción va a ser con un pH entre 8.1 y 9.7, lo que lo hace una secreción que es básicamente neutra y poco alcalina. También se va a liberar allí iones de bicarbonato. Lo que va a hacer entonces es que tengamos valores casi óptimos para la acción de las enzimas del páncreas, que también van a llegar allí al duodeno, además de las que llegan del estómago. Esto lo que va a hacer, esta secreción lo que va a lograr es neutralizar
ese quimo que viene muy ácido. Ahora hablemos del tejido linfoide intestinal. Y este tejido linfoide intestinal son nódulos grandes y abundantes, pero que prácticamente se van a presentar en el ilio. Estos se van a localizar allí de manera preferencial en el lado del intestino opuesto a la fijación mesentérica, es decir, en el borde antimesentérico de ese intestino delgado. Se van a conocer entonces como placas de Peyer y van a estar en el intestino terminal, o también se pueden encontrar o llamar más bien en los libros como conglomerados linfonodulares ileales. Ahora bien, hablemos un poco del intestino grueso. Y este tiene una longitud muy inferior si lo comparamos con nuestro intestino. Aquí tendremos entonces 1,5 metros de tejidos en forma de tubo. Tendremos entonces acá en esta imagen la forma de tubo y aquí podemos ver una disección del mismo. Este va a tener entonces unas partes que ya las conocen ustedes por anatomía: el ciego y su apéndice, el colon, el recto y el conducto anal. Este intestino como tal va a ser el encargado de la absorción de agua y de electrolitos. Vaya a generar la fermentación de esa materia fecal y por último generará su secreción. Si tomamos una placa histológica, entonces vamos a poder diferenciar las 4 túnicas. Esta primera que señalo aquí va a ser nuevamente la mucosa. La 2 será la submucosa. La 3 será nuestra túnica muscular. Y la 4, la serosa o adventicia, dependiendo de donde estemos. ¿Cómo diferenciamos entonces un intestino delgado de uno grueso? Y allí entonces vamos siempre a observar que el intestino grueso solo tiene invaginaciones en la mucosa. Este intestino no va a presentar vellosidades ni pliegues circulares. Vamos entonces a ver túnica por túnica. Lo primero es que aquí tendremos la túnica mucosa. Nuevamente presenta el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, como estoy señalando acá. Un tejido conectivo laxo, como se ve por aquí, que corresponde a la lámina propia. Una muscular de la mucosa, como se señala aquí. Y por tanto únicamente aquí tendremos glándulas intestinales que están aquí, que se presentan morfológicamente como tubulares simples. En estas glándulas intestinales vamos a encontrar nuevamente enterocitos, células caliciformes, células enteroendocrinas y células madres. En la túnica submucosa, por aquí terminaron nuestras glándulas, vamos a encontrar debajo de esta muscular de la mucosa nuestra túnica submucosa compuesta de conectivo irregular, como el que estoy señalando allí, y filetes de nuestro plexo submucoso, por ejemplo este y este. Tendremos para la túnica muscular la misma composición: un músculo liso de disposición circular interno, un plexo mientérico, tocando aquí, y un músculo liso longitudinal externo. Este músculo liso longitudinal externo se va a disponer de tal forma que genera las tenias fólicas. Y si usted no recuerda qué es las tenias fólicas, entonces aquí le pongo una imagen de anfiteatro donde esto que estoy señalando aquí es una tenia fólica. Allí entonces
Lo que va a generar esto es una absorción de agua y de iones del quimo para poder con esas contracciones que generan las tenias convertir ese quimo en heces. Y finalmente encontraremos una túnica serosa, esto quiere decir un tejido conectivo laxo como el que vemos aquí, y hacia lo más externo del órgano un mesotelio como el que señalo allí para que corresponda finalmente a la serosa. También es probable que en las placas encontremos que hay infiltrados de tejido adiposo blanco. Y esto es obviamente por las dietas que llevamos. Específicamente ahora vamos a hablar de tres partes, la apéndice, el recto y el ano. Empecemos por la apéndice. Y esta también va a tener la misma composición, una túnica mucosa como la que estoy señalando aquí, que corresponde a epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y una lámina propia que tendrá entonces tejido conectivo laxo. En la túnica submucosa, como se ve aquí en color azul, vamos a encontrar tejido linfoide difuso. Y luego de esto vamos a encontrar una túnica muscular donde podemos ver músculo liso, aquí el que estoy señalando, en una primera disposición que es circular interna, un plexo mientérico que debería estar por aquí y una muscular, entonces un músculo liso, perdón, en disposición longitudinal externa. Por último, y por su ubicación, vamos a encontrar la túnica serosa. Hablemos del recto. Y si yo viera este dibujito, entonces hice una línea hasta aquí porque el recto viene antes que el ano. Vamos a hablar de esta porción. Esta porción llamada recta, entonces, tiene una túnica mucosa que corresponde a epitelio cilíndrico simple, tejido conectivo laxo, de la lámina propia, una muscular de la mucosa, una túnica submucosa que puede o no tener tejido linfoide, una túnica muscular donde ya no aparecen los plexos nerviosos, simplemente será músculo liso en las dos disposiciones que ya conocemos, y por su posición anatómica será una túnica adventicia, es decir, únicamente tejido conectivo laxo. Si ya pasamos nuestro recto y vamos únicamente a la porción anal, tendremos que esta porción anal o conducto anal como tal tendrá tres partes. La parte que está más hacia el recto será la zona colonorrectal y sería esta que señalo aquí. Si seguimos hacia el exterior tendremos una zona de transición anal, que es esta que señalo aquí. Y ya hacia el exterior totalmente de este órgano tendremos una zona que se llamará escamosa. Este cambio de estas tres zonas en el ano lo que genera es un cambio en el epitelio. Por tanto, en la zona colonorrectal voy a tener un epitelio púbico simple. En la transición anal, un epitelio plano estratificado mucoso. Y en la zona escamosa, un epitelio plano estratificado queratinizado. Esto quiere decir que ya es piel, ya estamos en la parte exterior. Esta túnica mucosa, cualquiera que sea el epitelio, vendrá acompañada de la lámina propia de tejido conectivo laxo y de una muscular de la mucosa. Si histológicamente viéramos cómo es el cambio, cómo es la transición y siguiendo el orden de colores que tiene el libro de Ross, entonces la zona colonorrectal se las muestro aquí, que corresponde todavía al epitelio que tenemos en nuestro intestino, en las partes, digamos, superiores de este, ¿sí? Vamos a hacer una transición, como se ve aquí, miren el cambio de epitelio en esa zona de transición anal.
Y finalmente, miren que ya estamos muy al exterior y esta zona escamosa empieza a presentar filamentos de queratina. Ahora, el resto de túnicas del ano, entonces estarán compuestas por una túnica submucosa que tendrá un plexo hemorroidal, una túnica muscular que ya no tendrá músculo liso, sino que es un músculo estriado esquelético visceral que presenta, para nosotros tener esfínter, una disposición de músculo estriado esquelético circular, ambos, tanto el interno como el externo. Esto es lo que genera esos esfínter anales. Y por último, una túnica adventicia que por su posición, su localización en el cuerpo, únicamente tendrá tejido conectivo. Muchas gracias por la atención.